Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría poder estar una vez más con ustedes y abriendo la palabra de Dios para seguir disfrutando de nuestra aventura devocional diaria. Estamos en el Evangelio de según San Marcos y en el capítulo 1. La porción para hoy está en el versículo 29 hasta el versículo 35. Si usted recordará, en la porción de ayer habíamos estudiado tres cosas fundamentales en la iglesia del Señor. Tres cosas fundamentales no pueden faltar, no pueden estar ausentes. En la porción de hoy vamos a ver tres más que aparecen allí que debemos revisar que estén en nuestra vida, en nuestras relaciones. Porque justamente dentro de las tres cosas que vamos a ver el día de hoy, la primera tiene que ver con las relaciones entre los hermanos de la familia de la fe. Mire lo que dice el versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Al salir de la sinagoga, se terminó el culto. ¿Qué hicieron cuando se terminó el culto? Dijeron, bueno muchachos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A la casa de quién? Se pusieron de acuerdo y entonces fueron a la casa de Simón. Y qué hermoso, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice allí en el Salmo 133:1, por ejemplo, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos con alegría. Normalmente usamos este pasaje para referirnos a las reuniones que hacemos allí en un templo físico. Cuando los hermanos llegan y se congregan, nos gusta recordar este pasaje. Cuán hermoso y cuán delicioso es ver a los hermanos juntos, reunidos en armonía. Pero no solamente se puede aplicar a las reuniones dentro de la congregación, sino en cada momento donde nos reunimos, no solamente para celebrar un culto, sino que nos reunimos para estar juntos, para compartir, para disfrutar. Seguramente para algunos de ustedes será un recuerdo que añora mucho cuando salía de la iglesia y, por ejemplo, decía, ¿y ahora dónde vamos? Y decíamos, vamos a lo de Rafita. ¿Se acuerdan de Rafita, del hermano Rafita? Íbamos para allá algunos. ¿Dónde nos juntamos ahora? Tenemos que planificar. ¿A dónde vamos? Vamos a lo de Fernando, a lo de Fer Montenegro. Y así nos íbamos, ¿no? Con los jóvenes nos reuníamos en la casa de Adrián, nos reuníamos allí en la casa de Panchito, íbamos para un lado, para otro. Y qué hermoso poder disfrutar. Podría decir un montón de nombres más, pero solamente se me iría el tiempo diciendo nombres. Sin embargo, esa es la actitud que aquí estaba en la primera iglesia. El Señor Jesucristo dejó ese ejemplo. Entonces, en primer lugar, vemos la comunión entre los hermanos. ¿Ok? Ahora vamos a ver la consagración al servicio, porque en el versículo 30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Inmediatamente ella le dejó la fiebre y enseguida le servía. ¿Sabe una cosa? Me encanta aquí cómo Marcos lo va presentando. Dice que el Señor Jesucristo tomó su mano, la levantó y entonces ella quedó sana y enseguida consagró su vida, su tiempo a servirle al Señor. Seguramente usted puede recordar cuando el Señor Jesús llegó a su vida. Tomó su mano y lo levantó. Usted y yo estábamos postrados, una vida allí esclava del pecado, una condenación eterna era lo que nos esperaba. Sin embargo, un día llegó Cristo y tomó nuestra mano, nos levantó. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Una vida resucitada, una vida transformada, una vida cambiada. ¿Sabe qué? Acá encontramos el ejemplo de esta mujer. Se levantó inmediatamente, le servía. En el Salmo 100, allí en el versículo 2, nos encontramos una manera maravillosa de dar un servicio a Dios. Y allí dice, en el Salmo 100, verso 2, dice, servid a Él con alegría. Servid a Dios con alegría. Así que podemos hacerlo de esta manera, servir a Dios con alegría. O quizás necesitamos hacerlo o experimentar de la otra manera para recién servir al Señor. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, allí el escritor va a hablar acerca de la disciplina. Personas que necesitan la disciplina del Señor. Y cuando llegamos, por ejemplo, en el versículo 12 de Hebreos 12, dice entonces, bueno, levantar esas manos, esas rodillas paralizadas que no avanzan, esas vidas que están allí estancadas, que no están haciendo nada para Dios, levántense. Pero tuvieron que recibir la disciplina. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Mejor hagámoslo a la primera. Servir a Dios
con alegría. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Él espera de nuestras vidas. Así es que entonces vimos en primer lugar allí la comunión entre los hermanos de la fe, vimos en segundo lugar la consagración al servicio, pero en tercer lugar también está aquí un pasaje maravilloso que nos enseña acerca de la comunión con el Padre. La comunión con el Padre. Miren lo que dice el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo, se levanta muy temprano. Esto habla de que Él ya había planificado este tiempo. Ese tiempo devocional es planificado. Él, con anterioridad, ya había decidido cómo lo iba a hacer. Se levantó muy temprano, muy de mañana. Eso habla de determinación, planificación, determinación, esfuerzo. Se levantó de mañana y buscó el rostro de su Padre Celestial. ¿Sabe una cosa? Si usted revisa la Escritura, acá está el secreto de todos esos hombres de Dios que hicieron grandes cosas para Dios. Si usted va allí a Génesis 4, por ejemplo, desde el primer libro de la Biblia, ya va a encontrar hombres que tenían allí un altar a través del cual se acercaban a Dios. Génesis 8 va a encontrar allí a un Noé haciendo un altar acercándose a Dios. Génesis 12 va a encontrar a un Abraham que hacía altares y allí se encontraba con Dios. Y así podemos seguir, ¿no? Daniel y muchos más tenían este estilo de vida. Buscaban a Dios muy temprano, muy de mañana. Y llegamos acá al Nuevo Testamento y Jesús nos deja este modelo una vez más. Con razón, Pablo allí en 1 Tesalonicenses nos va a decir, orad sin cesar. O sea, vivamos dependientes de Dios, vivamos conscientes de que somos necesitados de Dios, no podemos ir en nuestras fuerzas. Busquemos el rostro de Dios. Entonces, tres cosas fundamentales, aparte de las tres que ya vimos ayer, tres cosas aquí importantísimas en la porción de hoy. La primera tiene que ver entonces con la comunión, con el compañerismo entre los hermanos. La segunda, la consagración al servicio. Y la tercera, la comunión con el Padre. Mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Que disfrute este día. Dios me lo bendiga.